Hola, buenas tardes. Nuevamente, ¿me escuchan? Sí, profesora. Sí, perfecto. Bueno, recordemos que la clase pasada, bueno, estamos ya en la parte o estamos ya en la situación de nuestro capítulo de pruebas. Obviamente comenzamos a hablar de lo que era la prueba documental, obviamente para que pudiéramos saber qué es lo que se podía propiamente checar dentro de de lo que se considera como documento, así tal cual. Y posteriormente de la documental empezamos a hablar un poquito acerca de la prueba pericial. Había cosas importantes de la prueba pericial. De hecho, se les quedó propiamente realizar o más bien buscar o localizar de alguna manera el listado de peritos que se encuentran obviamente para poder ejercitar por parte del tribunal. ¿Qué información encontraron? ¿Qué encontraron del listado? Adelante, Jessy. Yo encontré que había peritos judiciales que eran los tasadores, que incluso se daba su especialidad en varias ramas del derecho, pero eran personas que iban a ser capacitadas y se veían relacionadas con los bienes muebles y con los bienes inmobiliarios, ya que estos iban a hacer lo que era la tasación adecuada, objetiva y profesional para que el asunto se diera un poco más rápido. También encontré otros, que era el perito judicial inmobiliario, que es aquel profesional que también tiene conocimientos suficientes para emitir dictámenes en materia de inmuebles, los peritos evaluadores, que son profesionistas científicos o técnicos que cuentan con conocimientos especiales, y peritos dictaminadores, que son aquellos científicos o técnicos que cuentan con conocimientos especiales en la ciencia, en el arte, y que estos iban a hacer lo que era todo lo relacionado con las pruebas de forma escrita, y también para poder ayudar a las personas que tenían problemas para poder traducir su idioma. Perfecto, muy bien. ¿En qué fuente lo encontraste, Jessy? ¿En dónde lo encontraste, Jessy? ¿En qué fuente? Bueno, ¿en qué página o cómo lo encontraste? Es en una página de algo así acerca de conceptos judiciales, pero en derecho mexicano. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien encontró algo complementario o algo diferente a lo que encontró su compañera? ¿No? Bueno, Profe, bueno, adelante, Anet. creo que, creo que yo me confundí porque hice del listado de peritajes, o sea, no busqué los tipos de peritos como tal, sino que busqué los peritajes más comunes en materia civil, A ver, no y yo importa. encontré que había pericial en grafoscopía. ¿Sí? Bueno, encontré el pericial en grafoscopía, que era el que estudia de forma objetiva la escritura por medio de la visualidad o principales instrumentos, que serían los ojos, para observar lo que los demás no ven. Encontré la pericial en documentoscopía, que se encarga del estudio y descripción de los documentos impugnados, investigando y determinando si sus textos son auténticos o si fueron alterados de algún modo posible. Y pericial en dactiloscopía, que es la ciencia que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la 47 impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas capilares o las yemas de los dedos de las manos. Perfecto. Eso yo lo encontré en una página de, creo que era un PDF. Está perfecto. Les voy a decir por qué está perfecto.
Porque al final de cuentas, pues es importante saber y obviamente nosotros poder visualizar, pues también cuáles son los comunes o cuáles son los probables peritos que en algún momento nos pudieran solicitar y que de alguna manera, pues claramente tendremos que correr a buscarlos. Porque en ese caso, pues todas las áreas específicamente pues requieren un grado de expertise. De hecho, hay protocolos específicos en los cuales nos dice cuánto realmente se puede tener para poder peritar. Les pongo el ejemplo. En mi caso en personal, bueno, ustedes saben, soy maestra en ciencias forenses y periciales. Yo vi dactiloscopía, vi dactilografía, vi piloscopía, psicología criminal, medicina legal, vi una infinidad de ramas, ¿no? Pero el hecho de que yo salga como con maestría en ciencias forenses y periciales, a mí no me da la capacidad legal para poder, obviamente, peritar. Voy a poner el ejemplo. En medicina legal, tengo conocimientos en medicina legal desde la universidad y obviamente la maestría, pero sin en cambio yo no puedo peritar porque para peritar en medicina legal tendría que ser médico, lo cual no lo soy porque tanto mi título como mi cédula pues son de abogado. Entonces, conforme ese tipo de condicionantes, pues obviamente nos van dando las pautas para saber quién sí, para saber quién no, quién puede fungir como perito y quién no. Obviamente en materia civil, pues ¿cuáles son los más comunes? Pues los más comunes son en psicología por la cuestión de los menores. Como bien lo comentó su compañera, pues obviamente los de DACTI. ¿Por qué los de DACTI? Porque obviamente necesitamos reconocer la autenticidad de firmas, o es más, hasta documentoscopía por la autenticidad de documentos. Pruebas, peritos médicos para saber si hay alguna condicional médica que pueda tener alguno de los sujetos intervinientes. Es más, hasta un genetista por la cuestión obviamente de las pruebas de ADN en reconocimiento de paternidad. Así, ustedes solos con solo el conocimiento previo de su asunto podrán ir utilizando su conocimiento y su lógica para saber cuál es el peritaje que mejor les resulta o que de alguna manera les puede servir más. De hecho, sí tenemos un catálogo especial. Déjenme ver. A ver si lo... Ahí está. Les aparece, sí les aparece, ¿verdad? ¿Sí les aparece la página? Bueno, a mí me parece que sí. Sí, profesora. Sí, perfecto. Ok, este catálogo propiamente es el diario oficial de la Federación. Obviamente es por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí nos dice específicamente las personas que pueden fungir como peritos, ¿sí? Ante los órganos, obviamente, del Poder Judicial Federal. Obviamente los que están incorporados propiamente a digamos que al Poder Judicial Federal. Recordemos, y lo platicamos, hay privados y hay públicos, ¿sí? Eso es para que nos demos más o menos una idea de toda la gama y toda la infinidad que podemos tener. Estos pues obviamente generalmente fungen como terceros en discordia o cuando la propia actuación lo requiere. Obviamente tenemos peritos en actuaría, tenemos los de accidentes, accidentes laborales. Ustedes, por ejemplo, vieron en el caso de una demanda que hubo laboral que alguien de ustedes puso, pues obviamente que necesitan, pues necesitan un perito en accidente laboral, accidentes y siniestros, de construcción, de obras, aeronáutica. Hay una infinidad, obviamente, de los que podemos encontrar. Si se dan cuenta, cada uno está incorporado a diferentes circunscripción. En el caso de los de agrimensura, pues están por todo el país, ¿no? Por mencionar algunos. Esto nada más es para que veamos los que podemos más o menos encontrar. Tenemos claramente en computación, ahorita que estamos con toda esta parte digital, en el caso de una documental, pues sí podemos invocar, no necesariamente públicos, podemos invocar un privado en computación. Es más, para saber si algún video o algún mensaje, alguna situación pues fue obviamente vulnerada. Tenemos la cuestión de las fotogrametría que nos ayuda a saber también la cuestión de las fotos. Vaya, podemos encontrar una infinidad. Claramente muchos o la mayoría son utilizados en otro tipo de materias, pero muchos de ellos sí los podemos adecuar a la parte civil. Tenemos obviamente toda la gama de las ingenierías, porque pues obviamente también son importantes. Hay miles, bueno, no miles, pero hay muchísimas ingenierías en diferentes cosas que igual y ni siquiera las habíamos escuchado anteriormente.
Tenemos obviamente las mecánicas, ¿no? Ingeniería mecánica, ingenierías químicas, arquitecturas, mecánicas de suelo, que es así lo solemos utilizar a veces en civil cuando estamos hablando de propiedades, tenemos protección civil en cuanto a riesgos o siniestros, tenemos las de flora y fauna, en este caso pues es más, por ejemplo, de ambiental, tenemos tecnologías de información, telecomunicaciones, los topógrafos, que eso sí los utilizamos. Uno de los más importantes, los peritos evaluadores. Los peritos evaluadores para millones de cosas se utilizan en el área civil, entonces también podemos invocarlos. Hay muchos públicos y pues por supuesto que también hay muchos privados. Evaluación, obviamente cuando hablamos de peritos en evaluación, hablamos evaluación de todo tipo, de muebles, de inmuebles, entre algunos otros. Y como nos damos cuenta, los evaluadores son muchos. Aquí están, por ejemplo, los de bienes muebles que les había dicho. Hay hasta evaluación de aeronaves, vaya, para que nos demos una idea. Vehículos. En el caso de vehículos, bueno, tenemos en el sexto circuito tenemos en Puebla, tenemos uno. Y así como estos, ustedes se pueden dar más o menos una idea de todo lo que se puede evaluar, se pueden evaluar las obras de arte y podrían decir, bueno, ¿y eso como a nosotros para qué nos sirve? Pues quién sabe, porque muchas de las veces los de Cuyus, dentro de su acervo hereditario, dejan como parte de la herencia o como parte del acervo, pues dejan obra de arte, dejan obras o dejan hasta antigüedades. En este caso, bueno, pues para eso necesitaríamos saber cuánto valen, ¿verdad? Porque pues, si no, pues sería un poquito complicado. Pues para eso se encuentran estos valuadores, obviamente los de balística, pero pues estos son más penales, los de biología, bioquímica, caligrafía, por ejemplo. No solamente a veces se necesita saber si la firma pertenece al autor o si el documento es verdadero o si ha sido alterado. Muchas de las veces también la letra. En este caso, pues de eso se encarga la cuestión de la caligrafía. Y así como esas pueden seguir ustedes su listado. Aquí tienen la página por si así lo pueden buscar como peritos evaluadores, perdón, como peritos, su lista de perito oficial. En este caso es la 2020, todavía no sale la 2021 y acá nos va emitiendo la gran cantidad de peritos que podemos encontrar. Bueno, ahora con esta parte yo les había comentado que van a realizar, porque estamos en la pericial, habíamos dicho que se tiene que incorporar el cuestionario. Ya platicamos cómo se da la parte del cuestionario, que tiene que, en este caso, la persona oferente de la prueba tiene que adjuntar un cuestionario del perito. Y es más, hasta la persona demandada, si así lo considera, pues puede incrementar también un cuestionario. En su caso, ustedes lo van a trabajar con sus demandas, ya no van a generar otra. Las demandas que ustedes tienen, traten de meter, si no la tienen, traten de meter una prueba pericial. Y en esa prueba pericial, ustedes van a incrementar o van a argumentar propiamente su cuestionario. Vamos a suponer, si están hablando de un menor y no tienen una pericial, pueden poner, no sé, una pericial en psicología. Y van a diseñar las preguntas que le pueden hacer, en este caso, al perito psicólogo, ¿sí? Esto les voy a aperturar el espacio. Como recuerdan que su examen, en este caso de civil, su examen va a ser el día miércoles, esta actividad quedaría para el día lunes. La vamos a platicar, así como lo hicimos con la demanda, así vamos a analizar sus cuestionarios de peritos. Para eso, déjenme ver a ver si está acá. Porque también les busqué uno, por lo menos uno sencillo. Espérenme tantito, este no es. ¿Les aparece el cuestionario? Sí. Sí, perfecto. Miren, este es un ejemplo de un cuestionario en prueba pericial en grafoscopía. Hace rato su compañera también ya nos explicó en qué cuenta propiamente la grafoscopía. Pregunto, de acuerdo a lo que nos explicó su compañera, ¿sí entendemos propiamente qué es la grafoscopía? Para que si no lo aclaremos antes de que, por si alguno pues quiere incluir uno de este tipo. ¿No? Bueno, de manera rápida, porque no nos vamos a meter al estudio como tal de la grafoscopía, porque eso es parte de las ciencias forenses. La grafoscopía es una especie de disciplina o un campo de estudio que se encarga propiamente de examinar lo que son las firmas para poderlas identificar y de lo que es la escritura.
¿sí? Este es un ejemplo del cual ustedes pueden hacerles preguntas a sus peritos. Es más, si muchas de las veces, por eso es la importancia de tener conocimientos en diferentes áreas. Pero si en algún momento nosotros no los tenemos, porque pues no tenemos esta preparación vamos a pensar en áreas forenses o en alguna cuestión, hasta el mismo perito nos puede ayudar. Por ejemplo, si yo tengo la duda de que si la letra o la firma pertenece, ¿qué es lo que hago? Yo puedo entrevistarme con el perito y decirle, bueno, ¿tú cómo manejas o cómo me puedes decir que me vas a explicar que la firma pertenece o no pertenece? Y el perito les va a explicar. En el caso de las firmas, tenemos firmas dubitables y tenemos firmas indubitables. Las firmas dubitables son aquellas que generan duda, o sea, la que está puesta en juicio, o sea, la que decimos, eso no es. Y la firma indubitable es la firma verdadera, o sea, la que no hay dudas que pertenezca propiamente al actor. Por eso, la pregunta número 1 es una pregunta explícita o es un cuestionario que nos dice la pregunta explícita. ¿Por qué? Porque nos dice que determina el perito las características generales, estructurales y morfológicas de suscripción de la firma dubitada por quien dice ser Pedro Pérez en el documento tal. Vamos a pensar en un contrato de arrendamiento, por ejemplo. ¿Sí? Aquí cambian el nombre de la persona que se supone que es la firma y acá ponen en qué documento aparece esa firma que se va a cotejar. El perito, pues obviamente mediante su dinámica, pues tendrá que decirnos, a ver, las características generales que presenta esta firma son tales. Su estructura es tal y la forma en cómo se hizo fue tal. Eso es lo que nos va a explicar el perito. A nosotros nos interesa como abogados, porque somos los abogados en este caso del actor, que propiamente esta firma dubitada pues se corrobore que verdaderamente no pertenece. La segunda radica que determina el perito las características de la suscripción de la firma indubitada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En un lado me va a decir las características de la firma que tenemos duda y en segundo lugar me va a decir las características de la firma verdadera, de la que no hay duda. Tenemos que poner, obviamente, el nombre del actor, que es como lo marca aquí las X, o bueno, el nombre, perdón, de la persona que estemos adjudicándole la problemática de la firma. ¿Y cuál es el documento, pues, más, digamos que más corroborado que podemos nosotros visualizar como legal y que firmamos? Pues la credencial del lector. En ese caso, vamos a decir que él va a tener que dar las características de acuerdo a la que aparece originalmente en nuestra credencial de lector y ponemos el folio. Todos nuestros cines pues tienen un folio que los hacen únicos y que los hacen irrepetibles. Bueno, pues eso los vamos a poner. Posteriormente, bueno, que determina el perito las características de la suscripción de la firma y la escritura, porque aquí en este caso hablamos no solamente de la firma, sino también de la escritura, aquella que no hay duda, ¿sí? En este caso, pues esta escritura tiene que ser mucha, o sea, bueno, tiene que ser suficiente y que tiene que ejercitar de manera autógrafa, o sea, del puño y letra de la persona que dice que es su letra. Esto no crean que la persona a la cual yo le estoy diciendo esa no es tu letra, mi perito lo va a ir a ver a su casa y que le haga unas planas de algo. No, esto se tiene que hacer en la presencia judicial, en la fecha en que claramente el juez nos va a fijar, ¿sí? Por eso se hace la propia mecánica. En relación, bueno, el siguiente, que sería nuestro siguiente punto, en relación con las respuestas de los numerales 1, 2 y 3, o sea, los tres anteriores que acabamos de ver, de las preguntas de este cuestionario que determine el perito si existen similitudes y si corresponden unas con otras, así tal cual. ¿Sí? Y obviamente con la firma y la escritura, para que precisamente se pueda justificar. Si la firma con la que hay duda corresponde a la que nos da propiamente origen, ¿sí? Bueno. Y aquí están las preguntas, o sea, una es como una explicación porque claramente nos tiene que dar esta parte introductoria o le tenemos que dar esta parte introductoria al perito. Y ya de ahí formulamos tal cual que nos diga el perito el nombre de los instrumentos tecnológicos que utilizó para emitir el dictamen. Esto es completamente trabajo del perito. Él nos tendrá que decir qué métodos, él nos tendrá que decir qué técnicas utilizó, qué instrumento tecnológico y demás. Posteriormente, que nos diga el perito el fundamento de marco teórico de contenido del dictamen. Claro, porque él también tiene que buscar su propia bibliografía.
No son métodos y son técnicas que el perito se saque de la manga, no, a través de su estudio pues tiene que contar con fuentes bibliográficas, con cuestiones doctrinarias que respalden lo que el perito nos va a decir, ¿sí? Ahora, en este caso, bueno, pues que diga el perito sus conclusiones. ¿Qué quiere decir? Básicamente nos va a decir, de acuerdo a todo lo estudiado, ¿corresponde o no corresponde? Tan, tan. Ahí se acaba el asunto. Ahora, con esto claramente ya es parte de la creatividad y es parte de lo que ustedes quieran estructurar, ¿sí? Porque hay muchísimas preguntas que se le podrían hacer a cualquier perito. Aquí hay otras preguntas más que nosotros podemos examinar. Que determine el perito las características que tiene la cuestión del guarismo, o sea, un rasgo específico de la firma o de la letra. Que determine el perito las características, otra vez, generales, estructurales, morfológicas de las grafías. Estas, pues obviamente son los espacios. Todos tenemos una escritura específica, en la cual, si nosotros podemos visualizar, pues hay escrituras que son mucho más juntitas, hay escrituras que dejan un gran margen de espacio. Todo eso también involucra parte de la originalidad de nuestra letra. Pues el perito puede decirnos este tipo de grafías o este tipo de espacios que hay entre los grafos o grafias, o sea, las letras, pues. Que explique el perito si el documento base de acción, vamos a pensar que se trata de un pagaré, de un contrato, de un cheque, lo que sea, presenta indicios de alteración de texto. ¿Qué quiere decir? Que se fingió la letra o hubo algún borrón o hubo algún tachón, algún testado, alguna cuestión. Que diga el perito si en la toma de muestra de la suscripción de firmas la persona la ejecutó en forma de disimulo. Por supuesto que el perito, de acuerdo a la carga de nuestra escritura, puede verificar o puede constatar de acuerdo a sus conocimientos si se vio disimulada propiamente la firma o la letra. ¿Sí? Entonces, claramente con eso se pueden formular un sinfín de letras y con eso, bueno, pues la realidad es que ya podríamos contar con nuestras preguntas. Para no hacerlo tan largo, lo vamos a dejar así en unas 7 preguntas o en unas 7 expresiones, como ustedes las quieran diseñar de acuerdo al peritaje que elijan, ¿sí? Obviamente ya se tiene que poner la cédula profesional, obviamente del grado, la preparación y demás que tenga propiamente, en este caso, el suscriptor. En este caso, pues obviamente sería el perito, ¿sí? Ahora, en este caso, bueno, tenemos una situación. Se puede poner la mención, obviamente la corroboración de la legitimidad de los documentos. ¿Qué quiere decir? Si realmente nuestra cédula es verdadera, o sea, mi cédula como profesionista y específicamente como perito, ¿sí? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la parte de las cédulas. Estas fueron las cédulas, obviamente, de los años 2000 hasta 2009, fíjense, porque, ahora verán. No, yo creo que un poquito más, fueron como las de 2012, 2013. Ya las del 2014 o 2013, 2014 ya son diferentes a estas. Y las actuales, bueno, recuerden que ya el registro pues ya es completamente electrónico. ¿Se tiene que equiparar? Por supuesto que se tiene que equiparar. Acá tenemos el ejemplo obviamente de la solicitud, ¿sí? En este caso, pues obviamente nos dice si yo solicito la expedición o si yo solicito la información, me la pueden proporcionar. Aquí es una constancia de antecedente profesional relacionado con el asunto. Aquí estamos hablando de que es el que expidió precisamente este dictamen o el que va a hacerlo. Es licenciado en Derecho, pero tiene especialidad en grafoscopía, perdón, documentoscopía y dacti, y tiene maestría en criminalística. Y obviamente pues ahí nos da los datos de que verdaderamente pues la cédula y el título, los documentos presentados pues son completamente legal. ¿Y esto quién lo va a decir? No lo va a decir, sí lo dice la SEP, pero no de manera directa. Esto se hace a través de la dirección y el registro profesional de la Dirección General de Profesiones. Ellos son los encargados de expedirnos nuestros documentos. De hecho, cuando a sus manos lleguen su cédula profesional, pues se van a percatar que proviene de esta Dirección General de Profesiones. Y ya con eso, pues obviamente aquí tenemos el documento, así nos aparece del tribunal especializado.
Nos aparece ya la parte actora, nos aparece el expediente, porque pues ya nos van a tener que dar la citación en el caso de la Secretaría de Acuerdos, en el cual se toma, acuérdense que habíamos platicado, que el perito no solamente se presente ya, no, tiene que tomar protesta y tiene que comparecer para personarse y hacerse responsable de fungir como perito. Entonces aquí tenemos el escrito. Miren, acá lo pueden visualizar. Persona designada como perito de la parte actora para desahogar una prueba pericial en materia de grafoscopía. ¿Sí? Y ya se pone la cédula profesional que ya se constató que está registrada y que claramente pues acredita los requisitos del artículo 5. El 5 constitucional, acuérdense que nos habla solamente de que tenemos la libertad de dedicarnos al oficio o profesión que queramos, siempre y cuando pues no sea contrario a la ley, ¿sí? Y ya con eso pues se hace la ratificación del dictamen pericial. Con la ratificación pues claramente ya queda completamente sentado lo que el perito propiamente pues va a decir o dijo propiamente en su dictamen, ¿sí? Aquí también hay una dirección electrónica, bueno, hay un link, el cual nos redirige propiamente al semanario judicial. En el semanario vamos a poder visualizar lo que les comentaba hace rato, cómo se da la parte de las acreditaciones a los peritos, ¿sí? Y ahí nos habla, bueno, nos da propiamente la información. Estas preguntas, bueno, básicamente lo que buscan, y así lo van a ustedes enunciar, pues es ver que las firmas, ¿no? O que el documento propiamente se corrobore si es auténtico, si ha sido alterado o si es falso. ¿En relación con qué? Pues en relación a la cuestión aquí, si se dieron cuenta, se trata de un pagaré, ¿sí? Y con ello, pues obviamente se tiene que ofrecer o se tiene que adjuntar el escrito de ofrecimiento de la prueba. ¿Cómo se adjudica o se adjunta esto? Acá. En este caso, pues la actora o el actor va a nombrar a fulano, que es el perito en tal, que lo acredita de tal manera. ¿Para qué efecto? Para el efecto del ofrecimiento de prueba pericial y que se pueda acreditar como perito en el proceso. Nada más, esa es su acreditación. Aquí está la parte de la jurisprudencia que les decía del semanario o del tribunal propiamente, del semanario judicial de la Federación, que nos habla específicamente de las pruebas en DACTI, en grafo, en documentoscopía y en grafoscopía, cómo funcionan en la parte laboral. Y nos dice qué es lo que le piden al perito solamente que tenga conocimientos en la materia, siempre y cuando no provenga en lista oficial, o sea, que no se encuentre en el listado de los públicos. Es lo único que se le va a pedir. Y acá, pues obviamente nos va narrando todo lo que dice la tesis jurisprudencial. Obviamente tener conocimientos que avalen a través o que se avalen a través de un diploma, de una constancia que los acredite como expertos, ¿sí? Y ya con eso, pues obviamente tendríamos que ser expertos en la materia. Por ello, pues obviamente se considera que aunque los peritos pertenezcan a una institución oficial, ellos no los exime de poder acreditar tener los conocimientos. Pues no, porque al final de cuentas, pues es parte de su preparación laboral y eso pues no se los va a quitar absolutamente nadie. Y las posteriores que tenemos también son otras tesis jurisprudenciales que nos ayudan a entender un poquito más de cómo funciona la parte de, en este caso, la prueba paricial equiparada o cómo se puede adjuntar propiamente a nuestros asuntos, si así lo queremos, pero puede ser en psicología, puede ser en evaluación, puede ser en lo que ustedes quieran. Esto pues ya dependerá de la creatividad y de qué tan necesario puedan invocar una prueba pericial, pues dentro de cada uno de los asuntos que ustedes plantearon en su demanda. Pero así es como se realiza en este caso lo que es el cuestionario para los peritos, cuando estemos ante una necesidad de tener que presentar una prueba pericial. ¿Sí? Bueno. Ahora, yo les había dicho, bueno, ya que tenemos la parte nosotros propiamente de tener una prueba pericial, ya que tenemos a nuestro perito, ya que se nombró, ya que emitió su dictamen, ya que ratificó y todo lo demás, ¿qué es lo que viene? Decíamos que se tenía que señalar propiamente una fecha para que el perito compareciera a audiencia a rendir propiamente su peritaje, ¿no?
Obviamente se tenía que apersonar en día, en hora, en lugar y demás que propiamente lo solicitara. ¿Para qué? Pues obviamente para que pudiera dar las conclusiones de su peritaje. Para eso, yo les dije que, pues bueno, hay varias audiencias en las cuales nosotros podemos apreciar cómo se da el desarrollo de la misma. Les voy a poner uno, nada más para que se den una idea de cómo se hace propiamente en la práctica. La mecánica, indistintamente del lugar, es la misma. Ya que se tiene toda esta parte, ya que tenemos toda la gama, bueno, ya pasaríamos a este desahogo de pruebas y obviamente si tenemos una prueba pericial, pues estaríamos hablando del desahogo de la misma. A ver, déjenme ver si ya aparece. A ver. Ustedes me dicen si se escucha de manera correcta, porque luego ven que es un problema. Ya les aparece la página de YouTube, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profesora. Ok, a ver, se los voy a poner nada más. El video dura 26 minutos, es lo que dura la intervención. Es una audiencia oral, claramente es del Estado de México, que es muy similar el desahogo, y es un desahogo de peritaje en psicología, ¿sí? Entonces, para que más o menos visualicemos cómo se da la parte de intervención. No se los voy a poner todo, ahorita vamos a irle brincando algunas partes. Las primeras partes son identificativas, ya platicamos nosotros en la teoría cómo se va dando y pues obviamente lo que nos importa pues es el desahogo. Se los pongo y ustedes me dicen si lo escuchan para que lo pueda ampliar. Si no se escucha bien, me avisan y lo modificamos. Cabe señalar que durante la valoración la señora cuestionó el tipo de pruebas psicológicas que se le iba a aplicar a ella y al señor. También durante la entrevista con la menor intervino En 14 nos encontramos presentes para desahogar la ¿Se continuación escucha? de la audiencia incidental en el expediente 971/2013 que promovió Carlos Ernesto González Ponce de Verónica Abigail Valle Valdés. Ambas personas se encuentran presentes, identificados y asistidos de sus abogados patronos. Sus credenciales previamente han sido proyectadas A ver, esperen. en Espérenme, esta porque lo sala. escuchan ustedes, pero yo no. Esperen. Déjenme ver, a ver si se puede aquí. A ver, ahí va. Otra vez. Hago de su No, pues creo que conocimiento sí que esta puede. audiencia Sí es lo escuchan, presidida por el ¿verdad? licenciado Rafael Reyes Favela, juez sexto familiar de Cuautitlán, México, que actúa en forma legal con la suscrita secretaria de ¿Sí acuerdos, se escuchan? licenciada Liliana Margarita Chamar Baena, que da fe del autor en la presente audiencia, la Sí, cual es audio profesora. y video grabada por ella está Perfecto. Ok, estrictamente le voy prohibida a su adelantar un reproducción poquito. a Bueno, ya través viene de que inicia cualquier con la medio parte de electrónico. la, Por ello, de la si tienen algún aparato presentación y celular o como de toda esta, videograbación, deben apagarlo en este mecánica y esta instante. Se dinámica les apercibe de que propiamente. si esta autoridad se percata que Pero, están encendidos, van a ser retirados de la sala. déjenme ver. También hago saber a ustedes que deben conducirse con orden, respeto y decoro. Apercibidos que de no hacerlo así, serán acreedores a correcciones disciplinarias y en su momento ser retirados de esta sala. Con lo anterior, doy cuenta. Porque resulta. Ay, a ver, espérenme. 90. También hago constar la presencia. Le vamos a adelantar más o menos al minuto número 12 aproximadamente. Y a partir de ahí es donde empieza más o menos la situación de cómo se desahoga esta parte de la prueba psicológica. Vamos a ver obviamente nada más unos, ¿qué será? Unos 12, 13 minutos para darnos un poquito de la idea y ahorita pues platicamos cómo apreciaron Verónica ustedes Abigail esa Valle parte. Valdés, de acuerdo con las condiciones de higiene personal, asistió sola a la valoración. El señor Carlos Ernesto González Ponce fue el primero en llegar a la cita programada. A la llegada de la señora saludó al señor diciéndole hola y preguntándole si ya les habían hablado en el juzgado. El señor solo le dijo no sé. El señor saludó a su hija diciéndole ¿qué pasó, gorda? La menor se mostró tímida. Una vez iniciada la sesión, la menor siguió mostrando confusión con respecto a la valoración. Incluso cuando se le pidió saludar a su padre no quiso hacerlo. Negó conocerlo diciendo que no es nada de ella. Razón por la que se le pidió apoyo a la señora para que tuviera mayor apertura
pero no se logró, demostrando dependencia de la figura materna. Por otro lado, el reconocimiento y aceptación de la figura materna la reconoce y acepta como tal, además de encontrarse vinculada a ella, pero no así con la figura paterna. Esta situación, su señoría, cambió a lo largo de en la que avanzó la sesión. Al principio mostraron muchísima resistencia para poder convivir o interactuar con el padre. Sin embargo, al final sí se dio esta parte de la convivencia. Incluso hubo un momento en donde la menor se quedó dormida y el señor la estuvo cargando. Esto fue ya casi al final. Al preguntar a las partes sobre los motivos por los cuales no han logrado resolver su situación actual, el señor mencionó que no se ha logrado porque la señora no le ha permitido las convivencias y por cuestiones de salud de la menor. La señora dijo que el señor es quien ha iniciado los juicios porque quiere tener a la niña. Esto al parecer porque su esposa ya no tiene hijos y también para no pagar la pensión alimenticia, refiriendo que ha tenido apertura para llegar a un convenio pero no se ha resuelto nada. También es importante resaltar aquí que las partes mencionaron que tienen otro juicio en el juzgado primero familiar de Cuautitlán, en donde el señor solicitaba la pensión alimenticia y la guardia y custodia de la menor, en donde recibieron ya sentencia. La guardia y custodia quedó a favor de la señora. El señor inició otro juicio en el juzgado sexto familiar de Cuautitlán porque refiere su hija está enferma y quiere tener la guardia y custodia de la misma. Es evidente, su señoría, la falta de comunicación efectiva de las partes para la solución de conflictos, por lo que ambos esperan que la institución sea la encargada de resolver su situación legal. Cabe señalar que durante la valoración la señora cuestionó el tipo de pruebas psicológicas que se le iba a aplicar a ella y al señor. También durante la entrevista con la menor intervino para plantear dudas sobre la manera en que se estaba trabajando con su hija, denotando un comportamiento poco tolerante, ya que interrumpía constantemente las actividades, siendo necesario trabajar únicamente con la menor, ya que al lado de su madre se mostraba seria y reservada, siendo más abierta y dispuesta, alejada de las figuras parentales. También otro aspecto que es importante considerar, su señoría, ambas partes refieren que han recibido tratamiento psicológico. En el caso del señor Carlos Ernesto González Ponce, durante la entrevista refirió que lleva aproximadamente 3 años en terapia psicológica, acudiendo en promedio cada 15 días. La señora refirió un tiempo menor de tratamiento psicológico. La sugerencia que en este caso se plantea es que sería muy importante que se sometieran a un tratamiento terapéutico, pero con un enfoque, con una terapia familiar. La terapia familiar con enfoque sistémico. Esta terapia, de alguna manera, aborda la problemática familiar. Se considera la familia como un sistema en donde finalmente cada uno de los integrantes tiene ciertas actividades, ciertas responsabilidades, donde no han logrado coordinarse, sincronizarse para poder tener un ambiente sano. Entonces, realmente han recibido tratamiento psicológico. Considero que no ha sido tan efectivo como se espera. Entonces, la recomendación que sería es que se sometan a un tratamiento psicológico, pero de terapia familiar con enfoque sistémico. Este enfoque les va a permitir tener resultados mucho más rápidos y a corto plazo. Estamos hablando de que en promedio son 9-10 sesiones por mucho, en donde pues esto las pueden tener cada 15 días, cada mes, no necesariamente cada 8 días. Y esto depende mucho ya del trabajo, del compromiso terapéutico que puedan hacer ustedes con el especialista. De alguna manera pues los resultados van a ser mucho más claros, y de alguna manera con eso lo que se busca es que la menor se desarrolle en un ambiente tranquilo y sano. Porque evidentemente eso que se comentaba de la observación clínica pues se deriva de esta falta de comunicación efectiva, de este resentimiento, y que las diferencias que pudieron haber tenido como pareja sentimental están afectando el funcionamiento que pueden tener como pareja parental, ¿no? Si bien es cierto que ya no son una pareja sentimental, van a seguir siendo una pareja parental. En ese sentido necesitan comunicarse y unir esfuerzos para poder educar a su menor hija. En ese sentido, pues esa es la recomendación, su señoría, que acudan a terapia familiar con el sistema. Doy cuenta, su señoría. Bien, se tiene por explicado su dictamen pericial que por escrito fue presentado el día en que se actúa por parte del licenciado por Rogelio Paulín Santiago en la forma y términos que han quedado audio-videograbados. Se ordena ser glosados sus antecedentes para tomarse en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente. Se le concede nuevamente el uso de la palabra de acuerdo, para que de acuerdo a esa actividad manifieste si es su deseo permanecer o abandonar esta sala de audiencia. Si me permite, no retiro. Adelante. Le agradezco. Bien.
Por otra parte, respecto a la pericial en trabajo social, se encuentra pendiente y en base al escrito presentado por la licenciada Laura Monasterio Serrano al perito adscrito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha señalado las 12 horas del día 6 de agosto, dado el exceso de labores que presenta con los demás juzgados a los cuales está adscrita, para llevar a cabo estudios correspondientes, por lo que de igual manera se encuentra pendiente de aprobar dicha probanza. Y por último, referente al informe solicitado a la institución denominada Jardín de Niños José Clemente Orozco, se requiere al señor Carlos Ernesto González Ponce, por tanto, su abogado, que manifieste si ha sido presentado el oficio correspondiente ante la institución de referencia, o en su caso los motivos por los cuales no haya sido. Su señoría, el presente solicitud de informe no ha sido presentado todavía. Cabe señalar que apenas el día de ayer se nos otorgó en el juzgado y por la tarde ya no hubo nadie en la escuela. Asimismo, por la mañana pasó el señor Carlos Alberto a efecto de poder entregar el informe, la solicitud de informe, y no siendo esto factible, ya que todavía no hay nadie en la escuela. Todavía las fechas de inscripciones es el día 8, ¿no parece? 7 y 8, por lo tanto no hay quien nos reciba el oficio, mismo que manifiesto bajo esta circular, que se entregará en cuanto exista alguien o en cuanto haya alguien en la escuela que nos lo pueda recibir, ya que no queremos dejarlo con cualquier persona y vaya a hacer que el oficio no se le vaya a dar su debida diligenciación o continuidad. Mediante las manifestaciones vertidas por el actual incidentista por conducto de su abogado, como es de conocimiento público, las instituciones educativas se encuentran hasta el momento en el periodo vacacional. Tienen por justificadas la no diligenciación del oficio de referencia. Aunada, como ya se hizo constar, se encuentran pruebas pendientes por desahogar en el presente asunto. No existe inconveniente alguno en que se continúe en la diligenciación del oficio de referencia. Gracias, señor. Por otra parte, con el escrito presentado por la señora Verónica Abigail Valle Valdés, registrado bajo número de promoción 8592, presentado minutos antes de esta audiencia en el día del que se actúa, en el que solicita se le otorgue una nueva fecha para que se lleve a cabo los estudios socioeconómicos, debido a que, como se hizo del conocimiento en la audiencia anterior, cambió su domicilio al ubicado en calle Isabel, Manzana 7, casa 109, fraccionamiento Los Amores de Don Juan, en Tolcayuca, estado de Hidalgo. Como se trata de un bien inmueble nuevo que presenta vicios ocultos como cuarteaduras en dos de sus muros, filtraciones de agua en la recámara principal y fisuras en el techo de la sala comedor, tal y como se acredita con las fotografías que anexa al presente, lo cual nos acompañaron según se de la razón de auxiliar de partes. Señala que la constructora procederá a realizar las reparaciones correspondientes, las cuales se iniciaron el día 4 de los corrientes. Dice que terminarán el 22 de 19 años, por lo anterior es que se encuentra imposibilitada para habitar en forma permanente su nuevo domicilio, junto con su menor Nita Alejandra González Valle, teniendo como consecuencia que no se puede llevar a cabo la diligencia de estudio de trabajo socioeconómico en la fecha designada, por lo que solicita que se le otorgue una nueva fecha para tales efectos se pueda practicar la diligencia en el nuevo domicilio. Por otra parte, y en cumplimiento a lo solicitado en la audiencia del 11 de julio de la presente anualidad, señala el domicilio que ya ha quedado establecido con anterioridad, así como el número móvil que solicitó el señor González Ponce Carlos Ernesto, para que pueda ser localizada la ocursante por cualquier motivo referente a su menor hija, que es el 55 48 94 90 17, dato que se proporciona para todos los efectos legales aquí del lugar, porque en este momento se le da vista al señor Carlos Ernesto González Ponce que desea hacer alguna manifestación al respecto. En este acto
La parte actora y cientista se opone rotundamente a que se señale nueva fecha, tomando en consideración que la prueba de trabajo social se debe de llevar a cabo en donde viva en ese momento la menor. Asimismo, sale de los tiempos que tiene su señoría para señalar nueva fecha de audiencia y nosotros estamos preparados, nuestra parte está preparada para que se lleve a cabo la referida prueba en tiempo y forma, como lo solicitó el perito designado. Bien, por los avales que se mandó dar a la sede cientista por su abogado en la forma en términos que indica. No solo uso la palabra parte contraria, ¿quieres hacer una manifestación? Sí, su señoría, bueno, como ya se había comentado y se les había informado en la audiencia anterior, desde el 11 de julio del presente año, se les informó que la señora junto con sus dos hijas iban a habitar un nuevo domicilio en donde se les daría mejor posibilidad para que se desarrolle física y emocionalmente y puedan convivir de manera más familiar con la señora. Entonces, se le había informado a esa señoría, la señora ya le habían entregado el domicilio, pero como ya se manifestó en la promoción, el domicilio es nuevo y presenta vicios ocultos. Le pongo a su disposición la impresión de las fotografías para que la cheque. Y pues los objetos personales, tanto de la señora como de sus dos menores hijas, ya se encuentran empacadas. Y Bueno, a ver, hasta acá vamos a dejarlo porque si no, bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué fue lo que pudieron observar en el desahogo de esta prueba en psicología? ¿Qué fue lo que pudieron ustedes apreciar en el video? A ver, cuéntenme. Bueno, yo les pregunto, a ver. Wendy, ¿qué fue lo que pudiste observar en el video? Bueno, en una parte que mencionó que los dos necesitaban como que ayuda también psicológica. Exacto, esa fue una de las anunciaciones. Técnicamente cuando, bueno, hay un peritaje, lo que habíamos comentado, a veces pues se quiere la parte solamente para una cuestión personal. Pero si nosotros como actores sabemos y obviamente lo que velamos pues es por el bienestar pues obviamente el perito puede hacer la enunciación o la invitación o la mención más bien de que pues ambas personas, tanto actor como demandado, pues requieren algún tipo de apoyo, requieren algún tipo de auxilio y eso pues vaya es completamente válido, no va en contra de absolutamente nada. Al final de cuentas pues fue de una valorización que sacó pues obviamente el experto en el área, que en este caso, bueno, pues se habla del peritaje en psicología. ¿Qué otra cosa pudieron mirar, por ejemplo, Claudia? ¿Qué pudiste ver, Claudia? Creo que no nos escucha Claudia. Alex, ¿qué viste en el video? ¿Qué apreciaste en el video? Pues bueno, todo lo que comentaban de cuál fue el comportamiento de la menor hacia el señor y la señora. Claro, si nos dimos cuenta también una de la parte, bueno, en cuanto a la parte expositiva, pues obviamente se vincula en el análisis, pues obviamente a la menor, cuáles son los comportamientos manifestados, porque desgraciadamente muchas de las veces eso es lo que ocurre. Y esto, bueno, la realidad es que también depende mucho de la cuestión de la frecuencia, porque obviamente hay personas que dejan de ver a los menores durante mucho tiempo. Por lógica mental, pues aunque sea el progenitor o la progenitora, pues obviamente los comportamientos de los menores son diferentes. Y esto, pues obviamente se hace la anunciación y obviamente la especificación. Si yo soy una persona que no puede
que no puedo propiamente visualizar ciertas cosas, pero pues al final de cuentas puedo decir, bueno, pues al final de cuentas sí se debe a que la menor no ha tenido esa convivencia como tal. ¿Se puede justificar? Claro que sí, a comparación de cuando hay menores que sí relatan propiamente a través de diferentes pruebas psicológicas que se realizan especializadas en menores, porque cuando es menor no es cualquier psicólogo, tiene que ser un psicólogo especializado en. Y obviamente nos enuncia, ¿no? Cuando hay maltrato, cuando hay violencia, cuando hay abandono, entre algunas otras cosas. Sí, Claudia, ok, me dices que no, que está fallando tu audio y bueno, por eso no puedes. Bueno, ya la última persona para que vayamos obviamente cerrando esto, no lo pudimos ver completo, igual y lo culminamos la siguiente sesión. Probablemente sí, pues el día lunes, obviamente que tenemos la actividad, pues acabamos de ver el video y empezamos obviamente con la dinámica de sus interrogatorios. Ya obviamente, pues aunque no nos dé tiempo, si llega a ser así como el miércoles tienen examen, bueno, pues ya la recorreríamos, no hay ningún problema. En este caso, por ejemplo, Jessica, ¿qué apreciaste en el video? Siento que también tiene mucho que influir en el comportamiento de ambas partes porque esto es fundamental para que el psicólogo también pueda hacer un análisis y con base en ese análisis también él pueda ver cuál de los dos padres está capacitado para poder tener a los niños. Por supuesto, la valoración, obviamente una valoración conductual, muchas de las veces pues no solamente es a cargo del menor, o sea, no solamente el objeto de estudio es el menor, muchas de las veces pues se solicita, de hecho, en este caso los públicos, o sea, los psicólogos públicos, los que están por parte de los tribunales, hacen esta valoración, o sea, esta valoración la hacen de foul, vamos a decirlo así, cuando hay guardia custodia o algunas problemáticas de ese tipo, pérdida de patria potestad, se valora ahí mismo al menor con personal obviamente del Poder Judicial. En ese caso, pues la valoración no solamente viene con el menor, claramente también se hace esta calificativa pues a los padres, porque pues obviamente se les tiene que valorar, porque al final de cuentas a veces los menores, dependiendo la edad, pues no manifiestan muchas conductas. Aparte, los menores tienen características importantes, pueden decir la verdad, pero también recordemos que por esta falta de criterio y de desarrollo, pues muchas de las veces son sujetos a manipulación. Y en este caso específico, bueno, pues claro que sí se puede palpar. En este caso la psicóloga puede visualizar o el psicólogo cuando precisamente el menor pues ha sido muchas de las veces convencido, manipulado o muchas otras. Los menores llegan a ser hasta coaccionados, ¿no? Dentro de la parte de que si no haces esto te va a pasar tal. Todo eso, pues obviamente lo hace el psicólogo pues a través de su expertise y claramente pues a través de su narrativa, de las propias opciones que puede utilizar. Bueno, pues así es como se hace el desahogo ya de manera material, vamos a decirlo, de manera práctica, cómo pueden desahogar una prueba pericial. En este caso específico, bueno, pues fue la de psicología, pero se pueden desarrollar otros muchos peritajes. En este caso, bueno, pues hay todas las aplicaciones o todas las técnicas utilizadas se pueden manifestar a través de diferentes cosas. Obviamente aquí no vimos la parte, por ejemplo, cuando se tienen que utilizar algunos aditamentos. Obviamente en esa cuestión pues se tienen que llevar los aditamentos para poder hacer el desahogo, que también ya lo habíamos comentado. Voy a buscar su lista para que obviamente se las pueda pasar y bueno, ya puedan retirarse a su siguiente sesión. Denme un minutito nada más. A ver. Ok. Cedazo Mirón Isabel Esmeralda. Presente. Hernández Varela Anet. ¿Anet? Presente. Perfecto. Jiménez Domínguez Eladio. Eladio no está, ¿verdad? Ay. Lozano Castro Jessica. Presente. Martínez Murillo Vanessa Guadalupe. Presente. Perfecto. Nava Monroy Alex Alfonso. Presente. Ortega Ávila Wendy Juliana. Presente. Tlacomulco de Jesús Olivia Abigail. Tlalpa Rojas Claudia Angélica. Presente. Y Zaguantitla Ávila Mario. Presente. Perfecto. Bueno, pues entonces así quedaríamos en cuanto a la parte de sus actividades. Ya nada más por la tardecita les estaré aperturando su examen, su espacio para obviamente la cuestión de su cuestionario.
para que lo puedan obviamente equiparar. Recuerden que nada más son 7 preguntas desarrolladas de acuerdo a la prueba pericial que ustedes incluyeron dentro de su demanda. Ya no es necesario que lo hagan de manera material, puesto que ya presentaron las demandas. Solamente me importa el cuestionario y que lo mencionen. No sé, mi asunto es de guardia y custodia, bueno, necesité una prueba pericial en psicología y este es mi cuestionario, nada más. Y obviamente que nos vayan explicando el porqué de esas preguntas, porque claramente pues todas tienen un fin o todas persiguen un objetivo. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, lo estaríamos dejando acá y ya nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonito día. Profe, una pregunta. Dígame, Anet. ¿Es de la demanda que contestamos o de la que nosotros hicimos? No, de la que hicieron, de la demanda que ustedes hicieron. Ya no vamos a hacer la parte de la contestación porque pues obviamente el manejo o su manejo más grande pues es en el manejo de la demanda que elaboraron. Entonces lo van a hacer en función a su demanda. Ah, ok, gracias. Sí, si tienen prueba, ya tienen prueba pericial implícita, bien. Si no, pues obviamente busquen la que puedan adaptar conforme al asunto que hayan manejado. Sin ningún problema, ya vieron la gama, tanto ustedes por su lado y ahorita, bueno, yo les presenté otros de los peritos que pueden invocar. Bueno, pues cuídense mucho entonces y nos estamos escuchando la siguiente semana. Bonito día. Gracias, profesora. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, excelente día. Gracias igualmente.